efectos de la temperatura, tanto del proceso como del medio ambiente. Ese hilito tiene una sección circular de 0.025 milímetros aproximadamente de diámetro, ¿sí?, adherida sobre un soporte aislante. Para lograr una resistencia considerable, el conductor se dispone en forma de zigzag, como ya habíamos platicado. Aquí está la base, el soporte, base no conductora, mi conductor y mis puntas de ese hilo, que son los bornes de conexión. Pero también tengo, como galga extensiométrica, celdas de película metálica, que son, ahora sí, el hilo, pero más grueso, y los bornes de conexión son anchos, de manera que sean prácticamente insensibles a variaciones de forma, o sea que no se deforma el hilo, nada más ya sea que se estire o se encoja una vez que reciba la señal, y ese estirar o aflojar o encogerse, sí, hace que esta resistencia se mueva, desequilibrando el puente de Winston y poderme mandar una medición, una señal, ¿sí? Entonces a eso se refiere, son insensibles a variaciones de forma, o sea que esto es nada más así como que me encojo y me estiro cuando ejerce una presión. Una vez que se quite la presión, yo vuelvo a quedar en la forma que yo tenía, o sea, no me pongo aguado ni nada. Otro tipo de galgas son galgas semiconductoras, que aquí ocupamos dos materiales, que es el silicio y el germanio. Esos materiales, en su último orbital, tienen pues bastantes electroncitos que me van a ayudar a mandar la señal cuando se genere una presión o una fuerza sobre mí. El intervalo de medida de estos transductores varía de 0 a 0.6 y de 0 a 10.000 bar. Y su precisión es del orden del más o menos 0.2%. Son uno de los instrumentos más utilizados a nivel industrial, y ahorita les vamos a ver dónde se utiliza. El espesor del sensor determina el intervalo de medida del instrumento, ¿sí? Las galgas extensiométricas pueden alimentarse en corriente continua o corriente alterna. Tienen una respuesta frecuencial excelente y pueden utilizarse en medidas estáticas y dinámicas. Su sensibilidad a los cambios de longitud es 50 a 60 veces mayor que la de las celdas metálicas, o sea, la anterior que vimos. Entonces, estas celdas, galgas semiconductoras, son todavía mucho más eficientes. Oh, mano, cómo me choca que a esa hora pasan todos los vendedores. Como todos los semiconductores, es muy sensible a las variaciones de temperatura. Permítanme, dejen cerrar mi ventana a ver si disminuye un poquito el ruido. Quiero, viejo, que vendan, pero no quiero vender nada. Me gusta más cuando estoy con mis alumnos y se escucha el cantar del gallo. Eso me gusta más. ¿Ok? Como todos los semiconductores, es muy sensible a las variaciones de temperatura, pero ahorita aquí no hay la gran ventaja del anterior, de estas, que ya algunos materiales que están fabricados, estos hilos, ya vienen autocompensados, algunos no, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace esa compensación. Ok, entonces el sensor, con su puente de frecuencia, ya todo incluido, ¿sí? Incorporado, forma parte del circuito. Cuando no hay presión, las tensiones, esta y esta, son iguales. Y aparte, no, al aplicar la presión del proceso, ¿sí? En estas, al no haber presión, las tensiones son iguales. Por lo tanto, si yo hiciera una medición, pues me va a dar 0. Eso quiere decir que mi puentecito está total en equilibrio. Al aplicar la presión del proceso, RB y RC, esta,
y esta disminuye su resistencia, y RA y RD la aumenta, dando lugar a caídas de tensión distintas y a una diferencia de potencial entre E1 y E2. Esta diferencia se aplica a un amplificador que tenemos acá, ¿sí? Diferencial de alta ganancia, que controla un regulador de corriente variable. Un margen de corriente continua, fíjense bien, de 3 a 19 miliamperes, ¿sí? Entonces, ese regulador de tensión va a mandar esta señal, pero aparte, el puente de Winston, con 1 miliamper, produce una señal de salida. Entonces, aquí, si yo lo sumo, entonces ya me da 3 más 1, 4, 19 más 1 son 20. Entonces yo ya mando una señal de 4 a 20 miliamperes. Acuérdense, cuando se meten amplificadores y demás, puede falsear la señal, puede no ser la que necesito, pero bueno, esos riesgos se corren. Entonces, ¿qué pasa? Yo aplico presión aquí, aquí si se fijan hay un diafragmita, que es el que va a transmitir esa presión, esa fuerza y demás a la galga de silicio, ¿sí? Entonces, cuando esa galga de silicio, cuando es sometida a una presión, me va a generar, ¿sí? Una señal, ¿sí? Una corriente, pero débil. Por lo tanto, por ese motivo se pone el amplificador. ¿Y cómo genera esa señal? Ah, bueno, pues porque el silicio o el germanio en su último orbital tienen electrones. Entonces el electrón, al someterlo a una presión, a una fuerza, pues dice, de más que me quedo aquí paradito, así muy heroico, ¿no? Ni más. Me muevo en sentido contrario a donde me están ejerciendo la presión. Entonces, corriente eléctrica es un movimiento o flujo de electrones, ¿sí? Ok, ahora, los que ya traen el hilo o el material autocompensado, ya no hay bronca, ya se pone la galga normal y no hay ningún problema. Una de las desventajas de este instrumento es que la técnica es afectada mucho por la temperatura. Entonces, cuando el material ya viene autocompensado, lo que hace es ponerse una galga ficticia. Sí, esa galga ficticia lo que hace, sí, se pone transversalmente a la galga anterior, en este sentido. Y esa galga ficticia lo que hace es eliminarme los efectos de la temperatura, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace. Si mi hilo no viene autocompensado, yo tengo que hacer poner la galga ficticia, ¿sí? Del mismo material, pero en esta posición. Y entonces ella realmente me elimina los efectos de la temperatura, ¿sí? Pero por lo general, muchos fabricantes ya les mandan a ustedes materiales autocompensados, o a menos que quieran de un semiconductor o eso, entonces se pone, o de las galgas metálicas, ¿sí? Se pone esto. Ahora tenemos tres formas o configuraciones para montar esas galgas, con una, con dos y con 4 galgas. La medida se suele realizar por deflexión, es decir, midiendo las diferencias de tensión existentes entre las materiales del sensor. Y ya el fabricante me dice ventajas y desventajas que tiene al usar una galga, 2 galgas o 4 galgas. Supuestamente la más efectiva es la colocación de 4 galgas, ¿sí? Para tener una mayor exactitud y no problem. Pero bueno, eso ya va a depender. Ahora, ¿dónde se utilizan esas galgas extensiométricas? En muchos procesos. Mire, principalmente se ocupa las galgas en las básculas
de medida de peso, ¿sí? En las básculas que ustedes se miden en su casita o básculas ya industriales, bueno, no industriales, sino que encuentran ustedes en centros comerciales y que le echas una monedita y te da tu peso y todo eso. Ellos tienen galgas extensiométricas, ¿sí? Que al someterlas a una presión, que es el pesito de tu cuerpo, ¿sí? Me generan una señal que es la que yo veo en el indicador y dice cuánto peso. Ahora, otras, ustedes han visto en empresas, en fábricas o en la tele, cuando camiones de carga vacíos entran a una empresa y pasan por una báscula. O sea, en el piso vemos así como un cuadro que está así como si estuviera zafado del piso normal y son básculas. Entonces pesan ahí el camión vacío y luego ya lo cargan y vuelven a pasar por otras básculas y para saber qué peso es el que realmente llevan de carga. Esa es otra. Otra, se someten o se ponen galgas extensiométricas algunos materiales, ¿sí? Por decir, aquí estamos ilustrando, ¿sí? Una viga, ¿sí? Es un material, pero a veces esos materiales los someten a esas pruebas cuando con esas vigas o esos materiales van a fabricar tanques, ¿sí? Para saber cuánta presión puede aguantar ese tanque ya con el fluido adentro y demás. Otra, que yo lo vi porque fui a una visita industrial con mis alumnos, uno de mis chicos de sexto semestre consiguió una visita en la empresa que hace ay, ¿cómo se llama? Lo que se pone en las calles. ¿Cómo se llama? ¿Asfalto? El asfalto, exactamente. Fuimos a la empresa que fabrica el asfalto para toda la Ciudad de México. Esa empresa muy grande queda por el Estadio Azteca. Y no sabía yo que el director de esa empresa era el tío de este niño que consiguió la visita. Dice, aquí vienen más de control, dice, a visitarnos, pues no tanto de control y automatización, ¿sí? Pero bueno, nos hicieron un recorrido, no es cierto, los que más los visitaban son los civiles, pero a mí me consta, nos pasaron a un laboratorio muy grande, en donde a ese asfalto le hacen muchísimas pruebas, y una de esas pruebas es de resistencia, dependiendo de la fuerza, ¿sí? Que se le va a aplicar a esas calles o eso. El asfalto que fabrican está basado en muchas pruebas. Y ahí fue donde vi por primera vez cómo utilizan las galgas extensiométricas, ¿sí? Entonces, ahí le hice la pregunta al ingeniero. Le dije, bueno, si el asfalto es sometido a muchas pruebas de resistencia, de tracción, de contracción, de craquelamiento, etc., etc., ¿por qué no dura tanto en las calles, en las carreteras y demás? Dijo, mire maestra, voy a serle sincero, nuestro asfalto sale con la mejor calidad que nos exige por normatividad o que nos exige. ¿Cuál es el problema? Que no lo saben echar, que no lo saben aplicar. Mire, este asfalto, para poderse aplicar en una calle o en una carretera, se necesita primero que hacer que esa tierra se someta a un tratamiento. A esa tierra se rasca, usted ha visto que rascan y todo, y aplanan. Pero a ese proceso se le tiene que poner unos químicos para que nos ayuden a absorber la cantidad de humedad que tiene ese suelo. Pero ese tratamiento y todo lo que se le debe de hacer debe de durar semanas, dependiendo de qué tanta de humedad tiene el piso, lo mínimo que se debe de dejar cuando se rasca
y se aplana y se le ponen los químicos, lo mínimo que se le debe de dejar es una semana, que se ventile, que el químico haga su efecto y demás, y luego ya aplicar el asfalto. ¿Usted ha visto que lo hacen? No lo hacen. Y más si es un lugar donde hay mucha humedad, son de 2 hasta 3 semanas que se debe de dejar todo eso descubierto. Sí. Ese es el motivo por el cual, sí, justa su pregunta, ¿por qué hay tanto bache? ¿Por qué hay tanto hoyo? ¿Por qué rápido se desprende el asfalto? Por lo mismo. Porque si ese piso o esa área lleva agua, esa agua nos bota el asfalto, lo craquela, lo truena. Entonces, no es que el asfalto salga mal, porque usted está viendo por todas las pruebas que pasa. Le hacen pruebas, pero minuciosas. Y la última, o una de las últimas, es esta, de la resistencia. ¿Qué tanto resiste? Que no se deforme, que no se craquele, que no se truene y demás. Entonces ahí fue donde conocí la aplicación de las galgas extensiométricas. Pero ese es el motivo por el cual, si no se fabrica o no se usa como se debe, por decir aquí, bueno, esta barra de, no sé, de acero inoxidable, de acero al carbono, lo voy a ocupar, este material lo voy a ocupar para fabricar un tanque. Una cosa es que se hagan las pruebas y otra cosa es de a la hora de fabricarlo, que se haga los templados que se debe de hacer en algunos materiales, el recocido, todo eso. Y si el tanque va con costura o sin costura, todo eso tiene que ver mucho para que el tanque me resista la presión a la cual va a estar sometido de diario con el fluido que va a estar marcando el proceso. Entonces hay veces que por eso hay tanques que truenan, que explotan, porque a veces hasta la tapa que lleva el tanque es muy importante. Ustedes ven que en algunos tanques la tapa es plana, otra que es como abombada, o tanques rectos, o horizontales, o cilíndricos. No, porque a mí me gusta así redondito, o a mí me gusta ovaladito. No. Sino es dependiendo del tipo de fluido que se va a poner y dependiendo la presión y la temperatura que va a estar resistiendo así, ¿sí? Entonces, cada cosa tiene su porqué. Entonces, estas galgas extensiométricas son de los transductores más exactos porque sirve para muchos procesos. Aquí la galga que se pone aquí se conecta a este aparatito, como lo están viendo aquí ustedes, ¿sí? Y entonces ya me da el indicador, ¿sí? De esa fuerza, de esa resistencia a la que se está sometiendo esta viga. ¿Ok? Ahora, esas galgas, ¿cómo las voy a seleccionar? Hay muchos factores que se toman en cuenta para la elección de la galga apropiada para la tarea específica a la que se va a utilizar. Muchos factores como la duración en el tiempo, el rango de esfuerzo requerido y la temperatura de operación deben de ser considerados para elegir la mejor combinación de galgas y de adhesivo para una prueba determinada. Sí. Para parámetros de la galga, la instalación y las características de operación están afectadas por los siguientes parámetros que pueden ser seleccionados en diferentes grados. Sensibilidad al esfuerzo de la aleación, autocompensación de la temperatura, material de respaldo, si voy a tener material cuando yo quiera cambiar esa galga, resistencia de la galga, longitud de la galga, qué tan larga va a estar, y el patrón de la galga, cómo la voy a poner, hasta los materiales que voy a utilizar, etcétera. Para evaluar, sí, básicamente el proceso de la selección de la galga consiste en determinar una combinación particular de parámetros
que sea lo más compatible, óiganme bien esto, lo más compatible con las condiciones ambientales y las condiciones de operación, y al mismo tiempo que mejor satisfaga la instalación y requerimientos. Estos requerimientos pueden ser precisión o exactitud, durabilidad, estabilidad con respecto al tiempo, temperatura, fácil de instalación, elongación es que tanto se va a estirar y que tanto va a estarse encogiendo, resistencia cíclica y resistencia ambiental. ¿Qué tanto me va a resistir? Sí, cuando esté operando y de qué tanto me va a resistir, sí, con las condiciones ambientales. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta en las galgas extensiométricas. Ahora, el último que nos falta son los instrumentos electromecánicos. Estos hay algunos transductores que no necesitan, por así decirlo, corriente. Este es uno de ellos. Los sensores piezoeléctricos, maestra, pero ahí dice piezoeléctricos. Ok, sí, piezoeléctricos porque me van a generar una corriente eléctrica. Sí. Los sensores piezoeléctricos se utilizan para medidas de presión, aceleración, tensión o fuerza. Los transductores piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan una señal eléctrica. Los materiales que más se usan es el cuarzo y el titanato de bario. Son capaces de soportar temperaturas hasta del orden de 150 grados en servicios continuos y 230 grados centígrados en servicios intermitentes, o sea que están parando y arrancando, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí yo tengo, ¿sí?, un pequeño diafragmita, y ese es el que va a recibir la presión de mi proceso, ¿sí? Pero ese diafragmita que aquí está, va a transmitirle esa presión a este cristal piezoeléctrico, ¿sí? Entonces, ese cristal piezoeléctrico es lo que les acabo de decir con las galgas. Que es un cuarzo o titanato de bario, en su cuerpecito pues tienen millones o miles de electroncitos o de átomos, y el átomo ya sabemos que contiene el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, cuando yo hago una presión en ese cristal o en ese titanato de bario, los electrones, al ejercer ustedes la presión, los electrones van a moverse en sentido contrario a donde les están ejerciendo la presión. Entonces, si la definición corriente eléctrica, que es un movimiento o flujo de electrones. El simple hecho de que aquí los electroncitos se muevan, me van a generar una corriente eléctrica muy pequeñita en este instrumento. Me va a mandar una corriente muy pequeñita, por lo cual yo necesito un amplificador que me amplifique y me va a empezar a condicionar la señal para que yo mande la respuesta de lo que está pasando aquí a mi receptor. Y este es un instrumento que no necesita corriente. Me van a buscar como tarea, anoten, me van a buscar qué es un instrumento pasivo y qué es un instrumento activo para mañana. ¿Ok? Sus principales, ¿mande usted? No, está bien. Ok, pasivo y activo. Sus principales características son elementos ligeros, de tamaño pequeño y construcción robusta. Su señal de respuesta a una variación de presión, ya sabemos de la variable, es lineal. Son sensibles a los cambios de temperatura. Requieren ajustes en el caso de sufrir un fuerte choque. O sea, a lo que se refiere aquí, requieren ajustes en el caso de que sea demasiado
excesiva la presión que se le ejerza y ese cuarzo o titanato de bario sufra, pues que se llegue a tronar en pocas palabras. Su señal de salida es relativamente débil, por lo que requieren de amplificadores. Requieren acondicionadores de señal que pueden generar, esos que ya vimos que los amplificadores son acondicionadores de señal que pueden generar errores en la medición. Ese es el desventaja, ¿sí? Pero no queda de otra. Si mi señal es relativamente débil, sí, necesito esto, si no, no llegaría la señal al receptor. Y aquí tenemos una tablita, les puse esta tabla que encontré en un catálogo, se me hizo interesante, y aquí viene una tabla comparativa de los transductores electromecánicos, pero realmente metemos aquí equilibrio de fuerzas, los resistivos, los magnéticos, tanto de inductancia variable como de reluctancia variable, capacitivos, bueno, de equilibrio de fuerzas, pero los eléctricos, las gagas extensométricas, las cementadas sin cementar, el silicio difundido y los piezoeléctricos. Entonces, una tablita que tiene características que debemos de tomar en cuenta cuando yo voy a seleccionar mi instrumento, ¿ok? Las temperaturas, la precisión, la estabilidad con respecto al tiempo, el margen de presión que van a aguantar, o sea, de la presión del proceso, la sobrecarga, la temperatura máxima, ¿sí? Nivel de señal de salida, impedancia de salida, la resolución y sensibilidad a vibraciones, ¿ok? Ahora, los principales criterios de selección para este tipo de transductores son los siguientes. ¿Qué necesito empezar a ver? Tipo de funcionamiento, vigilancia de un umbral o regulación entre dos umbrales, ¿sí? Pero más que nada, tipo de funcionamiento. ¿Qué necesito? Algunos de estos instrumentos van a estar en contacto íntimo con el fluido. La mayoría pues ya traen dentro de su cuerpecito, como lo vimos, ya traen al elemento primario. Él es el que va a estar en contacto, pero aunque dice uno, bueno, está dentro del transmisor, pero el transmisor en su electrónica, en sus cables y eso, no le afecta. Sí, claro que sí le afecta, porque si el elemento primario no me manda la información adecuada, si no funciona, pues desde ahí empiezo a chafiar. Ahora, ¿qué necesito? La naturaleza del fluido, ¿sí? Necesito saber qué presión, a qué temperatura, qué tipo de fluido es, si es corrosivo, si es erosivo, porque tengo que seleccionar materiales, ¿sí? Del elemento primario y demás, ¿sí? Valor de la presión que se controla en el entorno, tipo de circuito eléctrico, ¿sí? Que es el circuito de control, circuitos de potencia, presostato de potencia, etcétera. Pero aparte, aquí necesito, oh, qué lata, ya voy a desactivar esta porquería porque si no, me choca, cállate. Pero aparte, necesitamos saber qué otras cosas. Bueno, pues los parámetros a tener en cuenta en la selección de un transductor de presión en general, ¿sí? Requerimientos en cuanto a la presión de trabajo, rangos de presiones a la cual va a trabajar el proceso, presión de prueba del sensor, presión de rotura, todos esos datos me los da en el catálogo del fabricante. Temperatura de trabajo, compatibilidad química con el fluido de trabajo, si los materiales que voy a utilizar son compatibles o no me van a hacer ahí una reacción fea. Tipo de sensor. El sensor es el elemento primario, recuerden, el que va a detectar la variable. Tipo de salida, si va a ser analógica, si va a ser digital.
método de conexionado al proceso, qué va a llevar bridas, va a ser una conexión roscada, va a ser una conexión soldable o de qué tipo. Método de interconexión eléctrica, va a llevar soldadura, conectores especiales, ¿sí? En general se debe especificar al proveedor el medio en el cual va a trabajar. Se debe de especificar, se le debe de decir al proveedor qué tengo, qué quiero y cómo lo quiero. ¿Qué tengo? Pues mi proceso y por lógica, ¿sí? ¿Qué necesito? Pues decirle el tipo de fluido, a qué presión, a qué temperatura, qué gastos estoy manejando, etcétera, etcétera. Lo que ya vimos, todo lo que ya vimos en elementos primarios, ¿sí? Pero aparte del transductor, ¿qué necesito? Pues saber con cuánto lo voy a alimentar, su alimentación, el tipo de señal, como dice aquí, ¿sí? Su exactitud del transmisor, eso es muy importante. Entonces, aunque aquí no se ponga todo, ustedes ya van teniendo conocimientos y experiencia para saber, pues faltó la exactitud, la precisión, la rangeabilidad, etc., etc. Todos los conceptos que les di en quinto semestre los tienen que aplicar en todos los instrumentos. Porque este no tiene rangeabilidad, no lo tomes en cuenta. Que este instrumento tampoco maneja histéresis, no lo tomes en cuenta. Toma en cuenta lo que aplica para esto y para ello pues nos ayuda mucho basarnos en el catálogo del fabricante y ver la especificación del instrumento y de ahí, pues este punto me sirve, este punto también lo debo de tomar en cuenta, etcétera. A veces hay instrumentos que no tienen hoja de datos. La hoja de datos me la da la ISA S20. Es un formatito que me ayuda o me auxilia porque ahí vienen muchos datos que yo debo de considerar a la hora de seleccionar mi instrumento. Y es nada más vaciar datos que me piden ahí. ¿Qué tipo de señal? Ok, una señal analógica. ¿De qué tipo? De 4 a 20 miliamperes. No, pues que aquí ya lleva protocolo de comunicación. Alimentación, pues lo alimento con tanto. Si es neumático, si es eléctrico. Sí. Como lo quiero, la conexión, quiero conexión roscada y demás. Hay instrumentos que no tienen ese formato, que la ISA no me da ese formato. No hay bronca, no hay problema. Nos vamos al catálogo de fabricante, vemos su especificación y puedo sacar lo más importante que yo quiero que contenga mi instrumento. Y de ahí yo voy haciendo mi hojita de especificación o mi hojita de datos. Ya la especificación ya constituye ya formar como un pequeño archivito. Hasta adelante va mi hojita donde estoy diciendo qué tipo de proceso tengo, qué exactitud quiero, etcétera. Pero después hay mucha información que vamos a ir viendo que necesito meterla en lo que ahora sí se llama la especificación del instrumento, en donde vamos a ver por medio de unas normas que me pide, pues que lleve una placa de tal material, bien no pegada, sino en el mismo material del instrumento, o la placa, pero que vaya bien reforzada, ¿sí? Si se puede soldada o eso, para que no se pierdan los datos y que me diga el fabricante y que me diga la tensión que lleva, su exactitud, etc., etc., todo lo que incluya llevar. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero entonces yo hago así como un foldercito y que son de varias hojitas y a ese documento, a todo ese documento se le llama la especificación del instrumento. El formato que me da la ISA S20 es nada más la hoja de datos. Esos datos son los que necesita este proveedor. Especificar al proveedor todo lo que necesito que lleve mi instrumento. Si ustedes en esa especificación no le dicen todo lo que quieren, el proveedor se lava las manos.
Si ustedes no le especifican que debe de ir grabado su instrumento con tales y tales datos, el proveedor no lo hace, les manda el instrumento así. Y cuando ya esté montado, oye, ¿y este transmisor o transductor de qué es? Sepa. Pues mira, se parece a uno de temperatura, mira, se parece a uno de flujo, mira, se parece a uno fulano de tal, pero no trae su identificación. No sabemos ni cómo se llama, ni para qué sirve, para qué variable lo compraron, etcétera. Entonces, vamos a ver en la especificación todo lo que debemos de tomar en cuenta para llenar. Y bueno, especificaciones físicas, materiales de piezas mojadas, o sea, los materiales que se van a usar para los materiales de las piezas que van a estar en contacto con mi fluido. Por eso dice materiales de piezas mojadas, o sea, que van a estar en contacto con mi fluido, pueden ser Hastelloy, ¿sí? Puede llevar diafragma o puede tener conexión bridada, conexión al proceso, etcétera, etcétera. Entonces aquí todo esto me lo va dando el fabricante en su catálogo. Entonces yo nada más veo material de piezas no mojadas, fijación con pernos, y pueden ser materiales diferentes, carcasa de aleación de aluminio con cobre y pintura de poliuretano, ¿sí? Para grados de protección, que vamos a ver la clasificación de áreas, los IP, que son normas europeas, o los NEMAS, que son normas americanas. O estas IGs, que son, por lo general, cuando empieza con J, por lo general son normas japonesas. A prueba de inmersión, juntas circulares de funda Buna N, nombre de la placa de referencia, fluido de la carga de silicona, etcétera, etcétera. Todo esto me lo va dando el fabricante. Entonces, vamos a ir, por decir aquí, el fabricante es Yokohama. Y así debe de traer una placa con identificación. ¿Cuál es si es para presión diferencial mi transmisor, cuál es la conexión para presión alta y cuál es la conexión para presión baja? O si es nada más para presión, está tapado uno de los orificios y solamente abierto el otro, etcétera, ¿sí? Claro que el transmisor para presión diferencial, es diferente al transmisor para temperatura, que ya lo vimos, ¿sí? En la termorresistencia. Entonces, eso es lo que debemos de ir leyendo, y eso lo vamos a ver a detalle en la hora de especificación. ¿Dudas? Mudos. No, maestra. Hasta ahorita no, profesora. No, pues ahorita no, profesora. Pero yo lo que quiero que me digan así claramente, ¿se entiende cómo les explico? ¿Lo entienden al momento de que se los estoy explicando? ¿O se quedan así? No, sí lo entendemos, profesora. Sí, le Sí se entiendo. No, sí se entiende, profesora. Nada más que Eh, quería creo que acá preguntarles si a lo mejor nos podría poner un video para como que aterrizarlo un poquito más. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir haciendo todo eso, mijo. No. Por eso les digo que de aquí al viernes no creo avanzar mucho porque quiero puedo mandarles videos, pero mejor estoy pensando uno que me guste de los que tengo, el que me guste más, que yo crea o sienta que va a ser más ilustrativo el que ustedes lo vean, ¿sí? Y luego ya si el ingeniero Víctor Hernández de Enter Sennhauser nos apoya con la práctica que quiere hacer con ustedes, yo creo que va a quedar todavía mucho más clara la información, ¿ok? Pero sí. Nada más que ahorita, todavía tengo tiempo. Espérenme. Profesor, Bueno, una duda. Bueno, es que el grupo queríamos hablar con usted como nuestra profesora, porque tenemos un tema con un profesor a ver, dime. que nos imparte máquinas eléctricas 2, el profesor Ángel Lucio, me parece que es el decano. Lo que pasa es que
Es un viejito, bien arrugadito, chiquito. No lo conocemos, es que lo que no pasa lo es que nos ha conocen. presentado con nosotros. ¿Cómo se Todo llama? el semestre. Ángel Lucio. Sí, Ah, sí. Sí, ya sé quién es, mi querido. Yo no sé por qué. Bueno, mejor ni digo. ¿Es Ángel Lucio? sí, permítame, ahorita le doy el nombre bien del profesor. Mira, si yo fuera subdirector o director de la escuela o jefe de carrera, de verdad, llegamos a una edad donde no es de que causemos lástimas, porque nadie causa lástimas, pero llegamos a una edad en donde hay que ser conscientes de nuestras capacidades. Llegamos a una cierta edad en donde luego algunas cosas ya se nos empiezan a olvidar. Cuando llegue ese momento, pues lo más honesto de nuestra parte es decir, sí, amo a mi escuela, amo a mi institución, soy feliz, pero ya se acabó mi tiempo de estar aquí, de transmitirles a los chicos lo que yo pude aprender en la industria o en la vida cotidiana, etcétera. Pero ya se acabó. Ya le doy paso a gente joven, gente que ya trabajó unos años allá afuera o que da clases y trabaja. Para mí son los mejores maestros.